Entonces, Bien, ¿la podés poner en presentación? ahí vamos. Excelente. Bien, acá tengo que cambiar una cosita para poder ver lo mismo que van a estar viendo ustedes. Bien, Ahora sí. muy bien. ¿Estamos? Bueno, bien, entonces podemos comenzar. Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a iniciar la defensa oral y pública de tesis doctoral de la licenciada Jimena Elizabeth Chávez, cuyo tema de tesis es determinación de ecosistemas nobles debido al manejo silvícola de los bosques de Nothofagus pumilio en Tierra del Fuego, sinergias y conflictos entre uso, biodiversidad y suministro de servicios ecosistémicos. Sus directores son, y que están aquí presentes en la reunión, el doctor Guillermo Martínez Pastur y el doctor Pablo Peri. El asesor académico no está presente, es el doctor Juan Manuel Cellini. El jurado evaluador está compuesto por el doctor Ezequiel Fernández Schieder, que es ingeniero forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ecología de Colorado State University de Estados Unidos. También lo conforma el jurado a la doctora Carolina Soriani, que es bióloga de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora adjunta de CONICET y su lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche, Patagonia Norte. Y la doctora Sandra Bravo, que es licenciada en Ciencias Biológicas, Orientación Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo en la misma universidad y profesora de la Cátedra de Botánica General de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Podemos dar comienzo a la presentación de Jimena, cuya duración será entre 45 y 50 minutos. Luego los jurados van a presentar sus dudas, consultas, sugerencias y finalizará la evaluación oral. Posteriormente se van a juntar o nos vamos a juntar todos en una sala externa para poder elaborar el acta final de la tesis. Bueno, muchísimas gracias. Jimena, puedes comenzar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, buenos días y gracias por estar presentes acá y virtualmente también. Comenzamos dando este contexto donde les voy a contar que los bosques cubren gran parte de la superficie terrestre y actualmente están sufriendo diversos impactos antrópicos que llevan a un decline de la superficie neta de estos bosques. Permiso, voy a poner el modo puntero para poder ir mostrando esto mejor. Bien, además, sabemos que los bosques brindan distintos servicios ecosistémicos, entendidos como los bienes y beneficios de los cuales la humanidad hace uso, ¿no? Y estos se pueden clasificar en distintos tipos de servicios ecosistémicos, como los de regulación, que tienen que ver con el ciclo de nutrientes, del agua, entre otros, los de provisión, que son aquellos de extracción más directa, como los bienes madereros, los servicios culturales que tienen que ver con esta apreciación espiritual, recreativa, etcétera, que hacemos de los bosques, y los servicios de soporte que nos sirven para sostener todos los anteriores. Se entiende normalmente a un ecosistema como un estado único, clímax, pero actualmente sabemos que en realidad los ecosistemas, y en particular los bosques, se encuentran en una multiplicidad de fases que están constantemente en una dinámica para la cual tienen una resiliencia por haber sido sometidos a distintos disturbios con los cuales evolucionaron, y esto le permite una oscilación en estos distintos estados o fases naturales. Pero una vez que se supera este umbral de resiliencia debido a distintas acciones como
el cambio climático o por el cambio de los disturbios en cuanto a frecuencia o tamaño, se puede superar el umbral, como decíamos, y esta oscilación natural va a cambiar hacia otros estados, como vemos en este dibujo de acá, que pueden ser estados alternativos. Estos estados pueden ser transitorios o permanentes. Cuando son permanentes, podemos estar frente a los denominados estados ecosistemas nobles, en los que ocurre básicamente un cambio en la composición de especies y en las funciones ecosistémicas. Y si no, puede ocurrir el cambio hacia un ecosistema híbrido en el cual hay un cambio de la mayoría de las especies, pero aún así las funciones ecosistémicas se mantienen. Entonces, estos tipos de ecosistemas se diferencian de los históricamente naturales que se vieron en el área. En particular, tenemos en Tierra del Fuego 3 tipos forestales. El estudio de esta tesis se enfocó en la distribución de la lenga, que es esta zona verde que vemos acá, Nothofagus pumilio. Y estos bosques se caracterizan por ser relativamente de estructura simple, con 2 estratos arbóreos, uniespecíficos, monoespecíficos, con una relativamente baja diversidad, y están descritas 2 dinámicas de formación de acuerdo a la escala de los disturbios que ocurren. Entonces, tenemos una dinámica de claros en los cuales los disturbios de baja escala provocan la caída de uno o de un pequeño grupo de árboles, liberando espacios y recursos para que la regeneración se instale y crezca, y en conjunto, en el tiempo, termina dando bosques disetáneos. Estos son con distintas edades de árboles conviviendo en la misma parcela, como se puede ver en esta textura de esta imagen satelital. En cambio, si ocurren disturbios de mayor escala, donde hay una gran pérdida del área basal, lo que ocurre es que la regeneración que se instale va a crecer y va a terminar formando un bosque prácticamente coetáneo, es decir, con una cohorte de más o menos la misma edad, como es el caso de esta parte más homogénea que vemos acá de una ladera que se puede haber dado por un volteo de viento o por una avalancha. En ambos casos, la dinámica natural deja los denominados legados biológicos, que son estos componentes del bosque original que permiten la resiliencia y la recuperación del bosque en el futuro. En Tierra del Fuego se han aplicado distintos tratamientos silvícolas de acuerdo a, tratando de imitar un poco estos disturbios que comentaba, y los primeros fueron los floreos o cortas de selección, en los cuales se hacían una selección de los mejores individuos del rodal y un aprovechamiento de una baja área basal. También se aplicaron talas rasas, en las cuales se aprovechaba gran parte del área basal y que en el futuro termina originando estos rodales más bien coetáneos. Y ya para los años 80 y hoy en día también se aplican y se aplicaron las cortas de protección, en la cual se extrae una parte del área basal, pero se dejan estos árboles padres que tienen la función de ser semilleros para la regeneración y además de protección para la instalación de la regeneración que está viniendo. Y el último tratamiento recientemente aplicado, que trata de combinar no solo objetivos productivos como estos 3 anteriores, sino que trata de incluir también objetivos de conservación, son las retenciones variables, en las cuales se deja una porción del bosque como en forma de retención agregada y se hace un aprovechamiento del bosque a su alrededor. Entonces, el objetivo de esta tesis fue determinar la existencia de estos ecosistemas nobles o híbridos, productos del manejo silvícola, como así también poder ver las potenciales sinergias y conflictos que ocurren entre el uso de los bosques, la diversidad y los servicios ecosistémicos. Y nuestra hipótesis, acá planteada gráficamente, es que los bosques naturales tienen la posibilidad de recuperarse luego de la cosecha, dependiendo de la intensidad de la cosecha que se aplique. Entonces, intensidades más fuertes implicarán trayectorias de recuperación más largas, pero superado un umbral de resiliencia, lo que va a ocurrir es una transformación de este ecosistema natural a un ecosistema híbrido. Y todo esto debido como mecanismo explicatorio a los legados biológicos que se dejan en la parcela. Como objetivos específicos, por un lado, entendiendo esta multiplicidad de fases en la naturaleza, es buscar cuáles son los bosques de referencia,
por otro lado, evaluar el impacto de las propuestas silvícolas en la estructura forestal, regeneración, suelo, biodiversidad del sotobosque, biomasa y uso de herbívoros. Evaluar la correlación entre los servicios ecosistémicos para ver si hay conflictos y sinergias, y finalmente definir la magnitud de los cambios para evaluar si se están generando estos ecosistemas noveles. Ahora les presento en esta diapositiva el esquema de más o menos de lo que vamos a ir hablando. Ya vimos el marco introductorio, les voy a contar las dimensiones de análisis que aplicamos en la escala de Rodal, en la cual analizamos no solo los bosques naturales, sino bajo las distintas tipos de cortas que comenté previamente, y luego hacemos una visión a escala de paisaje viendo el suministro de los servicios ecosistémicos. Bien, entonces acá lo que vemos es que tenemos en las parcelas usamos una transecta de 50 metros, donde realizamos muchísimas mediciones, entre esas de estructura forestal, con la cual determinamos cobertura de copa, área basal, volumen, los componentes muertos, los residuos, etc. También evaluamos la regeneración dividida entre regeneración inicial, aquella menor a 1,30 m, y regeneración avanzada, como la que ya superó esta altura, y vimos la densidad, altura, calidad, entre otros. Los componentes abióticos, entendidos como las propiedades físico-químicas del suelo y la radiación, y como componentes bióticos, la diversidad de las especies del sotobosque, en la cual hicimos distintas clasificaciones, monocotiledóneas, exóticas, nativas, etc., como así también el componente herbívoro, que tenía que ver con la producción de biomasa y el uso que hacían el ganado doméstico y el ganado nativo, los animales nativos, que son los guanacos. Los análisis fueron varios, entre esos univariados, las ANOVAs, multivariados, PCA, MRPP, y además creamos estos índices que tienen la particularidad de hacer una estandarización de las variables, y que luego de estas variables las agrupamos de acuerdo a las dimensiones de análisis en forestal, regeneración, ambiental, sotobosque y herbivoría. Y en total muestreamos 219 rodales de lenga a lo largo de toda la distribución de este bosque. Ahora en la escala de rodal vamos a empezar con los bosques naturales, en los cuales el objetivo era describir un poco este rango de variación natural para buscar cuáles son las mejores candidatas a ser bosques de referencia, y hipotetizamos que las mejores estructuras son aquellas multimodales, es decir, aquellas que incluían muchas edades de árboles. Para ello, todos los 69 rodales que muestreamos, lo que hicimos fue clasificar a los árboles de acuerdo a su fase de desarrollo, que están acá, en crecimiento óptimo inicial y final, envejecimiento y desmoronamiento, que nos hablan de la edad de los árboles, de la fase en la que se encuentra el bosque, y son fácilmente reconocibles por la corteza. Entonces, teniendo en cuenta el marco teórico de la dinámica natural, definimos a los bosques jóvenes como aquellos que tenían un 70% de su área basal con alguna de estas fases más jóvenes, COI-o-COF. Los bosques maduros como aquellos que tenían un 70% en alguna de estas dos, envejecimiento, desmoronamiento. Estos serían bosques coetáneos. Acá tenemos bosques con más edades, por ejemplo, en el pino del joven tenemos que para llegar al 70% se suman fases jóvenes y fases adultas, y en el bimodal maduro, este de acá, es una combinación de ambas fases más maduras, y finalmente los disetáneos, en los cuales necesitamos al menos 3 fases para completar el 70% del área basal. Bien, nuestros resultados en cuanto a estructura forestal nos muestran que en general hay muchas características de los bosques que son compartidas por las edades. Entonces no hay diferencias en la cobertura, en el área basal, en la altura, pero en las variables que sí encontramos diferencias, habían grupos que se separaban de los demás y se diferenciaban. Por ejemplo, los bosques jóvenes, al tener una gran cantidad de individuos con un muy bajo diámetro, muchos componentes muertos, nos terminan dando en el global con este índice forestal un alejamiento de estos bosques respecto a un promedio representado en esta línea vertical.
Y si bien los disetanios no se separaron del resto significativamente en los análisis univariados, tenían pequeñas particularidades que al irse acumulando también terminaron separándose de este promedio. En cuanto a la regeneración, lo que se ve es una menor densidad de regeneración inicial en los bosques más jóvenes, que tiende a aumentar hacia los bosques maduros, pero aún así con mucha variabilidad interna. Y por otro lado, que la regeneración avanzada, que es esta que observamos acá, es variable y tiende a ser menor en los bosques maduros, que como bien preguntó una de las evaluadores, es la explicación de por qué no hay regeneración avanzada, y esto es primero por un efecto supresor de los árboles que tenemos en estos rodales, ¿no? que liberan pocos recursos para la regeneración, pero además, cuando son poco frecuentes en el paisaje la regeneración avanzada, como hemos podido ver en otros estudios. Y además nuestro estudio, nuestra selección de rodales fue dirigida, entonces tratamos de buscar las situaciones más representativas de los rodales y quizás cuando había un parche de regeneración avanzada que era atípico, tendíamos a evitarlo. Así que esto es algo que se puede seguir explorando. En cuanto a bueno, y en conjunto, de nuevo se distinguen los bosques jóvenes por sobre los demás y los maduros, pero en características positivas y deseadas en términos de conservación y de targets de manejo, que es que haya regeneración, ¿no? En cuanto a los componentes abióticos, en general no hay diferencias en las distintas propiedades del suelo, en la luz de estos bosques, pero en el conjunto hacen que los bosques jóvenes de nuevo se separen de los valores promedio. Tanto el sotobosque como las variables de herbivoría muestran este aumento de la cobertura de las especies y de la diversidad de especies hacia las etapas más maduras, como vemos acá, y que hace que en nuestro índice terminen destacándose los bosques bimodales maduros y maduros de nuevo por características que suelen ser deseadas y que muchas veces en otros bosques se suele plantear a los bosques disetáneos como los mejores candidatos para la conservación, mientras que en nuestro estudio estos dos bosques son los que se revelan como mejores candidatos. Y en cuanto a la herbivoría, vemos que no hubo una diferencia en el uso por parte de los animales de los distintos bosques, representado con este gráfico, y sí hubo una mayor disponibilidad de biomasa palatable en los bosques disetáneos, que es lo que nos explica este gran alejamiento positivo. Y de nuevo, los jóvenes también, al tener una baja carga animal y una baja disponibilidad de biomasa, se vuelven a destacar del grupo. Todo esto en conjunto nos terminan contando la misma historia, los bosques jóvenes separados, con los bimodales entre medio, los bimaduros y maduros entremezclados y los disetáneos desperdigados porque comparten características de varias de estas fases que definimos. Además, los estudios nos mostraron que la proporción de estos bosques en la naturaleza es disímil, ¿no? Principalmente se encuentra un 72% de bosques bimodales maduros, seguidos de bosques maduros, y en mucha menor proporción encontramos las otras categorías con edades más jóvenes. Todo esto, en promedio, nos termina de nuevo separando a los bosques jóvenes y disetáneos y los termina acumulando con los bimodales jóvenes por estas características que los distinguen por el componente joven y nos destacan a los bosques bimodales maduros, que serían multimodales, y los maduros, que son los coetáneos, como nuestras estructuras de referencia para este estudio. Ahora vamos a empezar a ver los bosques cosechados, comenzando con las cortas de protección. Bueno, el objetivo de este capítulo fue evaluar la resiliencia de las cortas de protección de acuerdo a la intensidad y al tiempo, y hipotetizamos que la intensidad tiene que ver con la recuperación. El fuerte de este análisis estuvo dado en la línea de tiempo, ¿sí? Tenemos cortas de protección recientes de 0 años y cortas muy antiguas de más de 40 años. Y para ello, para este análisis dividimos en 4 periodos de tiempo, como se ve acá. Pero además
vimos que hay estudios que muestran que la intensidad con la cual se aplican estos tratamientos es variable en el paisaje de Tierra del Fuego y por lo tanto decidimos además dividir estos periodos de tiempo en dos categorías de intensidad, como suave y fuerte. Terminamos muestreando 59 rodales, a los cuales sumamos 16 bosques de referencias para las comparaciones. Bien, estos resultados en cuanto a estructura forestal mostraron para la mayoría de las variables un patrón muy similar al que se describe acá con el área basal. Es decir, valores bajos en los primeros 3 periodos de tiempo y luego hacia el cuarto año una separación, una diferenciación que es significativa, ¿no? Esto ocurre para muchas variables como el número de individuos, el volumen y la cobertura que es mucho mayor luego de los 40 años y también lo vimos en diferencias en las intensidades, ¿no? Tratamientos más suaves conservan mucho más esta cobertura. Y luego para los componentes muertos ocurre lo mismo en cuanto a los residuos, ¿no? Los fuertes, los tratamientos fuertes tienen mayor densidad, cobertura y volumen de estos elementos. Y lo interesante de ver acá es cómo el índice describe estas trayectorias, cómo hay un alejamiento en los primeros periodos, que es máximo hacia el segundo, y una vuelta en los últimos años analizados respecto a los bosques de referencia, que son esta línea vertical. Y cómo este mismo patrón se ve en los bosques cosechados con cortas fuertes, pero con una trayectoria de alejamiento mucho más grande. En cuanto a la regeneración, lo que vimos es una historia que pasa de este primer periodo, las cortas de protección 1, donde la densidad de la regeneración inicial es bastante baja, pero luego comienza a aumentar hacia el segundo periodo y hacia el tercero hay una disminución en la densidad, pero no en la altura. Y esto ocurre porque la densidad de la regeneración avanzada aumentó, ¿no? O sea, es decir, que esta regeneración está cambiando, está desarrollándose y está pasando al metro 30, y ya hacia el cuarto periodo hay una disminución de la regeneración inicial acá y una disminución de la regeneración avanzada, pero no de la altura, de nuevo porque acá están ocurriendo raleos y competencia entre estos individuos. Todas estas compensaciones no permiten ver un patrón tan claro en el índice, pero lo que sí podemos ver es que, por un lado, el alejamiento máximo que se produce en las cortas suaves es menor que el alejamiento máximo que ocurre en las cortas fuertes y que para periodos de tiempos comparables, el cuarto periodo, las cortas suaves están mucho más cerca de los bosques de referencia que las cortas fuertes. En cuanto a los componentes abióticos, de nuevo, no vimos diferencias significativas en las variables del suelo, sí en la radiación, que da lo esperable. Tenemos más luz en los tratamientos fuertes y con más recientes, y todo esto no da un patrón notable en cuanto al índice ambiental. Y en cuanto al sotobosque, se ocurre una dinámica ampliamente descrita en la bibliografía, que es que gracias a la apertura del dosel ocurre un aumento en la cobertura de las especies nativas y exóticas y también en la riqueza, que tiende a aumentar con el tiempo y una vez que el dosel se comienza a cerrar y los recursos son más escasos, ocurre esta disminución que se ve en esta barra. El índice resume toda esta dinámica y nos muestra este alejamiento y acercamiento hacia el cuarto periodo, que es mucho más pronunciado en las cortas fuertes y que no termina de llegar a valores de referencia para este caso. En cuanto a la biomasa, va muy relacionada a la dinámica que acabamos de describir y por eso tiende a haber mayor disponibilidad de especies palatables en los primeros periodos, principalmente en el segundo, y si bien el ganado doméstico hizo un uso indistinto de cada uno de estos bosques, los guanacos parecen concentrarse más en este tiempo de corta y en este otro. Por lo tanto, bueno, acá el índice nos resume lo mismo, este patrón de alejamiento y acercamiento y más pronunciado en las cortas fuertes. En conjunto, los bosques de referencia se suelen acumular, en el espacio bidimensional con las cortas suaves y con las cortas de
en el cuarto periodo, y además los MRPP nos muestran que no hay una diferencia significativa entre las cortas suaves y los bosques de referencia, y en este ploteo de los índices, de nuevo podemos ver, estas trayectorias que ya estábamos comentando, en un alejamiento máximo con las cortas fuertes y que es menor con las suaves. Y todo esto nos hace concluir que las cortas de protección están siguiendo trayectorias de recuperación y que estas trayectorias dependen de la intensidad de la corta y que las distintas dimensiones tienen distintos grados de recuperación. En el siguiente capítulo lo que hicimos fue analizar las cortas a largo plazo, donde se incluyeron los floreos, las cortas de protección del capítulo anterior y las talas rasas. En este sentido, el objetivo fue evaluar la resiliencia para un mismo tiempo, pero en un gradiente de intensidad como está representado acá. Para ello tomamos 75 rodales más 21 bosques de referencia para las comparaciones. En cuanto a la estructura forestal, lo que se ve acá es muy interesante porque vemos que hacia el cuarto periodo todos los tratamientos comparten, por ejemplo, las variables de área basal, es decir, no son diferentes entre ellos. Sin embargo, las talas rasas son significativamente diferentes de los bosques de referencia. Pero además, si vemos la identidad de esa área basal, vemos qué árboles componen esa área basal, podemos ver en este gráfico que tenemos acá cómo los bosques de referencia tienen una dominancia de las fases adultas, mientras que cuando empezamos a hacer intervenciones de menor intensidad, el componente joven empieza a aparecer y ser más importante, como en este caso, y termina siendo dominante en las cortas más fuertes. Esto nos habla de que quizás luego de 40 años se pueden recuperar características como la biomasa o quizás el stock de carbono, pero hay otras características que no se han recuperado, como por ejemplo árboles de gran diámetro que son de importancia para la conservación de la diversidad. Entonces, son puntos a tener en cuenta en esta recuperación de acuerdo a los objetivos. Y esto, promediado para para el índice forestal, nos muestra este pequeño patrón de alejamiento que tiene que ver con estas compensaciones que comentaba. En cuanto a la regeneración, vemos cómo la regeneración inicial tiende a disminuir con la intensidad, mientras que la regeneración avanzada aumenta, y esto habla de las condiciones en las cuales esta regeneración puede desarrollarse, y en conjunto nos termina dando este mismo patrón de alejamiento de acuerdo a la intensidad. Bueno, y en cuanto a los componentes abióticos, no se encontraron diferencias significativas, aunque también habían variables que fueron muy variables, con mucha varianza interna, así que quizás el componente abiótico tiene que estudiarse más en profundidad. En cuanto al sotobosque, tiene el mismo patrón que la producción de la biomasa del sotobosque, en la cual los bosques de referencia y los floreos, estas cortas suaves, hacen que haya mayor cobertura y riqueza de especies, aunque no fue significativo, y es por esta liberación de algunos recursos que permiten la instalación de estas plantas, pero luego en los tratamientos más intensos, porque son ambientes mucho más, con mucha mayor ocupación, hace que el sotobosque tenga mucha menor cobertura y diversidad. Entonces, en resumen, lo que se ve es este alejamiento de nuevo y una pequeña diferenciación, pero hacia los positivos en el caso de los floreos, que es lo mismo que está ocurriendo en la herbivoría y la producción de biomasa. Y en cuanto a los animales, de nuevo vimos a que no hicieron un uso diferencial de los bosques, eh, si bien se ven estas tendencias de acá. En conjunto, vemos eh, que acá los bosques de referencia están entremezclados con los floreos, mientras que las talas rasas se diferencian de este grupo y las cortas de protección aparecen tanto mezclados con las talas rasas como con este grupo de los floreos y el bosque de referencia, y esto tiene que ver con la intensidad que comentábamos en el capítulo anterior. Nuestros análisis demuestran que no hay una diferencia significativa entre los bosques de referencia y los floreos, y en conjunto
todos los patrones que estuvimos viendo nos hacen pensar, nos hacen concluir que la diferenciación respecto al bosque de referencia depende de la intensidad de cosecha y que hay una resiliencia diferencial de acuerdo a la dimensión de análisis. Ahora, en el capítulo de la retención variable, este último tratamiento más novedoso, en este caso lo que quisimos fue evaluar la resiliencia de la retención variable para distintos años después de la cosecha, y para ello contábamos con 5 sitios con distintos tiempos desde la cosecha, que son estos que tenemos acá: 2, 4, 9, 12 y 18. En estos sitios muestreamos tanto agregados, que son estos parches de bosque intacto, inmersos en esta matriz de retención dispersa, la cual también muestreamos. En conjunto, los agregados tienden a parecerse mucho más a los bosques de referencia, y las retenciones dispersas muestran el impacto propio de la cosecha, con tendencias al alejamiento en alguna de las variables y un acercamiento en años posteriores, como se describe en el índice de acá. Además, la regeneración también obviamente difiere entre los agregados y la retención dispersa, donde los agregados tienden a conservar mayor regeneración inicial, instalación y una mejor calidad de estas plantas en comparación con los bosques cosechados. Y en conjunto también vemos acá, en este cálculo que hicimos de retención variable como el conjunto de los dos tipos de retenciones, vemos cómo hay una baja en la densidad de la regeneración inicial y un aumento posterior, aunque también con mucha variabilidad interna. Y en el índice vemos estos valores que tienden a tener un alejamiento y que al año 18 aún siguen diferenciándose de los bosques de referencia, pero que aún así representa valores de regeneración reportados en la literatura para bosques que están en recuperación. Y en cuanto a los componentes abióticos, no encontramos diferencias significativas entre los agregados y la retención dispersa para cada sitio, es decir, que tenían las mismas características de suelo, de nutrientes y tal, pero sí encontramos diferencias por año, lo cual es más probablemente relacionado a diferencias entre los sitios. Y esto es lo que nos refleja nuestro índice, con patrones variables de alejamiento y acercamiento mucho más complejos que los que veníamos viendo antes. El sotobosque y la biomasa, de nuevo, repiten la historia de los bosques cosechados con estos aumentos en periodos intermedios y luego una baja en la cobertura, en la riqueza de especies, que es lo que vemos en este índice de acá. Y lo mismo ocurre con la biomasa, que tiende a aumentar y luego disminuir. No así el uso por parte de los herbívoros, fue muy variable, no para el ganado doméstico, que hace un uso indistinto de estos tratamientos, pero sí para los guanacos, que tienden a preferir a los agregados por sobre la retención dispersa. Y de nuevo vemos este índice con los alejamientos y acercamientos posteriores. En conjunto, la retención dispersa se distingue de los bosques de referencia y los agregados, que no se separaron significativamente, como se ve acá. Y otra cosa importante de aclarar es que cada agregado mostró un agrupamiento con su bosque de referencia, lo que nos indica que están reteniendo las características de los bosques naturales, mientras que las retenciones dispersas siempre se diferenciaron de los bosques de referencia. Y en este ploteo que hicimos acá, lo que quería destacar es cómo los agregados muestran una variabilidad, pero está dentro de los rangos de variación natural, de lo que se esperaría en los bosques naturales, que estudiamos en el primer capítulo, y cómo la retención dispersa muestra este alejamiento mucho más pronunciado. En conjunto podemos deducir que hay indicios de resiliencia, por un lado, porque los agregados están preservando estas características del bosque, mientras que la retención dispersa muestra los impactos propios de la cosecha, pero estamos viendo valores de regeneración que nos indican un bosque en recuperación, y que hay algunas variables que parecen atenuarse en el tiempo y tender a parecerse a los bosques de referencia, aunque para el corto periodo de tiempo que teníamos disponible, esto requiere mayor estudio. En este capítulo lo que hicimos fue hacer una comparación global
de todas las parcelas, ya no solo enfocándonos en los bosques de referencia, sino considerando todos los estados del bosque natural en todas sus fases de crecimiento, y para lo cual acá el ploteo de los índices nos muestra en el área verde cómo esta variabilidad natural existe y está en general hacia valores positivos. Por otro lado, en cuanto a los bosques con mayor tiempo desde la cosecha, con más de 40 años desde la cosecha, vemos que la variabilidad tiende a ser menor y tiende a estar superpuesta con los bosques naturales. Vemos también que los bosques que tienen más recientemente aprovechados, con menos de 40 años, tienden a alejarse en el sentido contrario, que son estos representados acá, en el sentido contrario a los bosques naturales, y dentro de las cortas de protección y la retención variable, vemos cómo las cortas en general describen un rango mucho más grande y mucho más alejados que las retenciones variables. Los multivariados nos cuentan la misma historia, acá hay un montón de información, pero vemos en resumen cómo los rosados y las naranjas, que son los bosques más recientemente aprovechados, se distinguen de los bosques naturales que se encuentran entremezclados con los floreos, y cómo las talas rasas y las cortas de protección más intensas estarían alejadas en la dirección contraria. Los MRPP nos muestran esto que para mí es de lo más interesante, que por ejemplo las cortas de protección no se distinguen de las retenciones variables para los mismos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, cada una de estas cortas, en términos estadísticos, nos dieron agrupadas. Y lo mismo para los distintos tiempos entre ellas, ¿no? Todo es lo mismo un bosque cosechado en el año 0 que en el año 20. Pero una cosa a destacar de los estadísticos de este análisis es que la retención variable se encontraba mucho más cerca a los bosques naturales que las cortas de protección. Y luego la historia con los tratamientos con más de 40 años nos muestra que las talas rasas son agrupadas con los bosques jóvenes, mientras que las cortas de protección con estas dos, los jóvenes y los disetáneos, y los floreos con las etapas bimodales, jóvenes y maduras, y los disetáneos. Todo esto nos permite plantear un modelo conceptual en el cual la intensidad de la cosecha va a indicar, determinar qué tan alejado va a estar el bosque en este primer momento, en este primer periodo luego de la cosecha, y que con el tiempo vamos a encontrar una recuperación de los distintos valores que va a ser que dependiendo de la intensidad del tratamiento, el bosque ingrese a una etapa dentro del rango de variabilidad natural distinta, ¿no? Entonces, las talas rasas, si bien no se parecieron significativamente a los bosques de referencia, que son los bimodales maduros y maduros, se parecen a los bosques jóvenes, y esto nos permite pensar que están entrando en una dinámica de recuperación natural. Y lo mismo para los demás tratamientos. Por ello, retomando nuestra hipótesis, lo que pensamos es que todos los tratamientos que se están aplicando en Tierra del Fuego y en estas intensidades no permiten o no están llevando a cruzar un umbral de resiliencia, y por lo tanto no estamos frente a la transformación de los ecosistemas naturales en estos ecosistemas nobles o híbridos. Y bueno, como toda la escala de Rodal creemos que tiene que ser complementada con la escala de paisaje, este capítulo tuvo la intención de dar los primeros pasos en este sentido para acciones de manejo y de ordenamiento territorial. Entonces, en general, cuando hablamos en esta escala, los bosques de lenga se suelen considerar como un todo, o están clasificados de acuerdo a las legislaciones vigentes. Por ejemplo, en esta clasificación de producción, bosques de producción, que son aquellos pasibles de ser aprovechados, o bosques de protección, entre otras categorías, o aprovechados o no aprovechados a un momento en el cual se hicieron los relevos. Pero estudios recientes han mostrado este nuevo concepto llamado fenoclusters, que agrupa a los bosques de acuerdo a su funcionalidad y su fenología, independientemente de la especie dominante.
particularmente para Tierra del Fuego se distinguieron 27 fenoclústeres y esto nos habla de una diversidad dentro de los bosques de lenga. Por ello, el objetivo de este capítulo fue determinar la correlación entre los servicios ecosistémicos para cada una de estas clasificaciones de bosques y a su vez poder ver la correlación que existe entre los distintos servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Para ello, en breve, lo que hicimos fue tomar la distribución de lenga, usar una grilla de hexágonos donde encontramos un mínimo de bosque de 250 hectáreas. Luego clasificamos cada hexágono de acuerdo al bosque dominante en las categorías que mencioné previamente. Y finalmente, en cuanto a la funcionalidad, lo que hicimos fue tomar los 27 clústeres definidos para estos bosques y agruparlos de acuerdo a su cercanía, no solo en el dendrograma, sino en el paisaje, y terminamos teniendo estos 5 fenoclústeres que clasificamos acá. Además, contábamos con muchísima información generada en cuanto a los distintos servicios ecosistémicos y la biodiversidad potencial de esta área, y para lo cual hicimos un recorte de estas capas para el área de lenga y un reescalado para ver dónde se encontraba el mayor suministro de cada uno de estos servicios. Entonces vimos, por ejemplo, que la biodiversidad tiende a ser mayor en esta zona, que es la cuenca de Tolwyn. Los servicios ecosistémicos culturales tienden a ser mayores en las cercanías de la ciudad de Ushuaia, de esta ruta, que es muy turística, o incluso en la zona de Tolwyn, y en estos lugares más alejados tenemos menor provisión de estos servicios. Los servicios de soporte y regulación tienden a ser mayores en esta zona, donde tenemos la península Mitre, una zona poco disturbada, y los servicios de provisión tienden a ser mayores, bueno, los servicios de provisión que nos hablan del el potencial forrajero y el potencial forestal es mayor hacia el norte de la provincia. Además, contábamos con muchas capas que nos permitieron hacer una caracterización en cuanto a variables climáticas, topográficas, de nutrientes del suelo y de estructura forestal. En conjunto, lo que vimos es que hay diferencias entre cada una de estas categorizaciones en cuanto a las, por ejemplo, variables topográficas, variables estructurales, y lo mismo para cada una de estas clasificaciones, protección y producción o aprovechados y no aprovechados a 1998. Y también vimos cómo estos bosques brindaban distintos servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, acá los bosques de producción tienen mayores servicios de provisión, lo esperable, pero también vemos que son los que tienen mayor biodiversidad potencial. Lo mismo ocurre acá abajo, que termina siendo un subconjunto de esto de arriba. Y vemos cómo los servicios culturales tienden a estar en dirección opuesta a los servicios de soporte y regulación, pero con representantes de ambas categorías en todos los casos, ¿no? Perdón, voy a tomar agua. Bueno, y en cuanto a los fenoclústeres, también vemos que hay diferencias, ¿no? Entonces, los bosques de lenga, clasificados como un conjunto, dan distintos servicios, tienen distintas características, como podemos ver acá, en los cuales los fenoclúster 3 y 4 tienen características que los distinguen de los fenoclústeres 1, 2 y 5, más hacia el norte de la provincia. Y esto también se ve en el suministro de los servicios ecosistémicos, donde en general este grupo de fenoclústeres tienen mayor servicio de provisión, coincidente con lo que veníamos viendo de esta zona de acuerdo a la categorización anterior, y también mayor biodiversidad potencial, y de nuevo esta diferencia en los servicios culturales y de servicios de soporte y regulación. Para ponerlo en números, nos da que la biodiversidad y los servicios de provisión tienen una correlación positiva, mientras que los servicios culturales y de soporte una correlación negativa. Y esto nos habla de, no solo, como conclusiones, no solo de estas diferencias en las características en el paisaje de acuerdo a las distintas clasificaciones, sino también de los posibles conflictos que puede haber entre la biodiversidad, que puede estar afectada por las actividades extractivas, y también nos permite deducir una falta de conflicto
probable entre los servicios culturales y los de soporte y regulación, porque esto nos indicaría que donde hay mayor uso de estos bosques para fines recreativos, estéticos y demás, no serían los bosques que están representando la mayor provisión de este tipo de servicios de sostén. Así que concluimos que en este caso podrían no haber un conflicto. Entonces, como conclusiones generales, para cerrar, pudimos evaluar que hay una diferencia en el rango de variabilidad natural, de acuerdo a estas estructuras de edades que planteamos, que además que hay diferencias en las trayectorias seguidas de acuerdo a la intensidad de las cosechas y que los tiempos de recuperación son distintos de acuerdo a la intensidad también. Y para el caso de la retención variable, si bien contamos con un periodo de tiempo bastante corto, los indicios nos indican que también están en recuperación y por ello podemos concluir que no estamos transformando estos ecosistemas hacia ecosistemas noveles. Y por otro lado, a la escala de paisaje nos permitió mostrar esta diferenciación en cuanto a la provisión de servicios y a las características en general de los bosques de lenga y a tener mayor atención en los posibles conflictos que pueden surgir entre algunos de estos servicios. Esto nos da herramientas o brinda herramientas a futuro para la aplicabilidad, por ejemplo, en lo relacionado al carbono, al manejo del carbono del bosque. Podemos pensar que si tenemos este objetivo, eh, no va, vamos, al tener la biomasa recuperada en el largo plazo, quizás no va a haber tanta diferencia de acuerdo a la intensidad que se aplique, pero si queremos conservar la biodiversidad, hay que tener en cuenta que las intensidades influyen en cómo la dinámica de las especies. Y todo esto combinado con la información que se cuenta a escala de paisaje permitiría también hacer una zonificación de los distintos tratamientos. Y como limitaciones y líneas a futuro, bueno, sabemos que en el contexto del cambio climático las dinámicas naturales pueden cambiar, lo cual hace que ese umbral que conocemos pueda ser diferente y que los tratamientos que estemos aplicando hoy quizás puedan llevar a un impacto significativo en el bosque en el tiempo, y por ello es necesario mantener un monitoreo constante de los bosques aprovechados para poder tomar acciones en la inmediatez, ¿no? Como in vivo. Y después, una falencia que tiene este trabajo es que, bueno, de alguna manera nuestro álbum de figuritas está incompleto porque no contamos con floreos recientes ni tampoco con talas rasas recientes porque no se aplican. Y también la retención variable, hacer un tratamiento tan nuevo, no podemos saber, solo predecir de alguna manera qué va a ocurrir luego de los 40 años. Pero todo esto se puede seguir estudiando en mayor detalle a futuro. Por otro lado, al ver que existen estas características diferenciales en el paisaje en cuanto a las propiedades del suelo, podríamos hacer estudios mucho más concentrados de acuerdo a esta variabilidad para tener en cuenta, para encontrar las diferencias que quizás no nos estuvieron dando en las propiedades del suelo, y también podríamos sumar la actividad de los microorganismos, que es algo que no evaluamos. Además, nuestro análisis del sotobosque se basó principalmente en los cambios de coberturas y de riqueza, pero identificar la identidad de las especies puede ser muy útil para ver y comprender estas dinámicas. Eh, y finalmente, si bien vimos que el ganado no hace un uso diferencial de acuerdo a los tratamientos que nosotros planteamos, es un componente que requiere mayor estudio porque el uso de los bosques o el uso de los espacios de estos animales no depende solamente de la oferta forrajera, sino de múltiples factores como la cercanía al agua, bueno, las decisiones de los estancieros de cantidad de animales y entre otros. Y con esto termino. Bueno, los agradecimientos son ahora, ¿no? Bueno, a ver si me sale como planeé porque soy una criatura que tiende a llorar muy fácil, pero básicamente muchas gracias a mis directores, a Guillermo y a Pablo, por embarcarse por allá en la pandemia en esta tesis, en este proyecto de tesis, por su guía, por sus enseñanzas, realmente claves.
bueno, a todo el equipo del laboratorio, no solo por su apoyo en el trabajo, que fue mucho y arduo, sino también por su calidez humana. A la Universidad de La Plata por permitirme hacer este doctorado bajo su manto, y también a mi asesora académico, Manu Cellini, que no está, pero eh, estuvo presente a lo largo de las etapas de mi doctorado, así que quiero agradecerle. También a los revisores, a los jurados presentes, porque realmente aprecio mucho el tiempo y la dedicación que se tomaron para leer mi manuscrito y para escucharme ahora. Em, También bueno, a la ciencia argentina, a este organismo de tanto prestigio, en el cual tuve la oportunidad de hacer mi doctorado, y en particular al CADIC por abrirme sus puertas. Bueno, a mi familia, que son la base de todo, que sin ellos no existo. Bueno, y a toda la gente realmente es muy difícil poner en palabras, pero también es difícil ponerlo en fotos, descubrí. Pero gracias a toda esa gente bueno, hizo que esta isla sea mi hogar, y que también los inviernos no sean tan fríos ni tan oscuros. Y bueno, y a toda la gente también más allá de esta isla, que bueno, también siempre estuvieron presentes a su manera. Y bueno, eh, nada, eso, no puedo decir más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Un aplauso. Genial. Estuvo muy, muy buena para mí la presentación. Ahora podemos escuchar al jurado. Sandra, estás ahí, ¿no? ¿Pudiste conectarte? Sí, ahora estoy de nuevo conectada, gracias. Bien, Barro. ¿Querés empezar con las preguntas, consultas, sugerencias, comentarios? Para con Bueno, Jimena. la verdad que felicito enormemente al equipo, a Jimena, a sus directores. La tesis ha sido un placer para mí revisarla. Solo detalles que he comentado en el manuscrito a Jimena como para facilitar la lectura, pero el enfoque, la profundidad de la tesis, la excelencia de los resultados y el poder de los análisis hacen que quedemos deseando desde otras regiones de Argentina poder replicar estos estudios en nuestros bosques, ¿no? Como expresaba en el formulario de la defensa, esto es un avance muy significativo, no solo para la comprensión de la dinámica de los bosques de lenga, sino nos hacen cambiar o nos dan los argumentos suficientes para cambiar la perspectiva de cómo analizamos la dinámica de bosques. La aplicación de estos índices para mí ha sido maravilloso también. Primero me preguntaba antes de la defensa cómo haría para resumir en el tiempo que tenía disponible tanta información. Ha sido una defensa magnífica, Jimena. Has podido representar en esta presentación toda la tesis. Y lo único que me gustaría preguntarte son dos cosas. ¿Cómo ves o cuál prevés que es el camino para bajar estos resultados a la gestión con la gobernanza de la provincia en donde están los bosques de lenga? Y con respecto al enfoque de servicios ecosistémicos, ¿cómo prevés vos que podrías trabajar o bajar los contenidos de estas tesis al conocimiento comunitario? Bueno, muchas gracias. Un poco lo que comentaba es teniendo en cuenta los distintos objetivos que se pueden tener del manejo,
y sabiendo estos tiempos de recuperación y también la diferencia de escala de paisaje, yo creo que esta es un buen inicio para empezar a hacer un ordenamiento territorial mucho más dirigido. Entonces, por ejemplo, aquellas zonas que tienen mayor biodiversidad potencial, aplicar quizás tratamientos más suaves o preservarlos en mayor medida que aquellos que tienen un suministro de servicios diferente, que se podrían aprovechar de otra manera. También pensando hoy en día todo lo que tiene esta importancia del secuestro de carbono, también tener en cuenta estas dinámicas y también esta zonificación que vimos que ocurre, que hay distintas estructuras naturalmente más con mayor área basal o mayor contenido de carbono en el suelo. Y eso también, si queremos hacer conservación del carbono o manejo del carbono, son eh, ideas o son como estas puntas a empezar a tener en cuenta en el manejo. Yo creo que algo así podría ser la Bien, aplicabilidad. y la verdad que cada provincia de la Argentina en relación al ordenamiento territorial tiene sus propias luchas, ¿no? Y desde aquí, desde tanta distancia, la apertura en la gobernanza provincial, ¿crees que considere o tenga interés en considerar esta perspectiva de servicios ecosistémicos? Em, Bueno, habría que ver. Yo creo que tenemos mucha relación igual con la gente de la Secretaría de Bosques. Trabajamos en conjunto de muchas maneras, pero bueno, que creo que estas perspectivas eh, hay que llevarlas como propuestas y quizás pasar de esta escala de estudio que fue relativamente pequeña, si bien tratamos de abarcar toda la isla, empezar quizás a hacerlo más sistematizado y en conjunto y quizás sí, sí, yo creo que es un diálogo que se puede dar y optimista. Bien. Y disponen en la provincia de herramientas, esto viene más que una pregunta, es como una discusión, disponen en la provincia de medios para hacer la formación comunitaria aplicando estos conocimientos que has adquirido. Em, no sé si contesto correctamente, ahí le voy a pedir a mi director si él después quiere complementar, pero lo que yo entiendo es que hay mucha bosque de fiscal, digamos, donde los actores con los cuales hay que trabajar son menos, y después hay mucho estanciero, con los cuales también hay buenas conversaciones que podrían permitir discutir estas posibilidades y aplicarlas. De hecho, la retención variable, este tratamiento tan novedoso, surge de conversaciones del laboratorio con los estancieros y que deciden hacer esta aplicación con el doble objetivo, ¿no? No solo el objetivo productivo, sino también con esta conservación de la biodiversidad. Entonces, creo que los actores no son tantos, quizás a diferencia de otras provincias, y que bueno, también creo que puede haber una buena voluntad de todas las partes, pero no sé. A nosotros como provincia es un desafío el tema de la formación comunitaria en función de los avances. La verdad que he quedado soñando poder replicar aquí en estas latitudes el estudio que has realizado, así que felicitaciones gigantes, Jimena y equipo. Muchas gracias por darme la posibilidad de al revisar, ampliar mi visión y conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra, por conformar el jurado. Fue un placer tenerte. Bueno, doctora Soliani, ¿quiere participar usted? Ahí ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal, Jimena? Muchas gracias por la presentación. Mis felicitaciones por tu trabajo. Me gustó mucho la tesis. Me parece un trabajo enorme, realmente, muy completo. Se nota la formación que has tenido.
bueno, en un grupo de trabajo que conozco y está muy consolidado, así que mis felicitaciones para tus directores también. La presentación fue muy amena y con una oratoria excelente, así que también te felicito por eso. Yo hice unos cuantos comentarios en la tesis y volví a leer lo que quedó como una versión final. Te agradezco también por haber considerado algunos de mis comentarios. En general me gustó mucho cómo la escribiste y la organización que tenía el trabajo. Se notaba, bueno, la cantidad de datos que recolectaste y todos los análisis que hiciste. Bueno, eso habla muy bien de todo el trabajo realizado. No tengo muchísimas más preguntas para hacerte. Muchas de las que hizo la compañera aquí, Sandra, son un poco en sintonía con lo que yo quería preguntar. Me queda una cosita para comentarte y por ahí si podés agregar algo más vos. A mí me pareció muy interesante el concepto que trabajaste de la resiliencia, porque me parece que es relevante en el contexto actual de cambios globales que existen y es como que necesitamos tener en cuenta estos aspectos en los sistemas naturales para abordar su recuperación y para, en la medida en que podamos los seres humanos, asegurar que esos sistemas sigan estando allí en el tiempo, porque los necesitamos, digamos, vivimos de los recursos naturales. En ese sentido, te quería preguntar si vos tuvieses que tomar de todas las variables que analizaste y todos los datos que recolectaste, algún tipo de indicador que te diese idea de si esos sistemas van hacia un camino de resiliencia, ¿cuál tomarías o cuál ponderarías para establecer indicadores de recuperación? Porque me da la sensación de que esos pueden ser los que se puedan llevar a una aplicabilidad más directa, digamos, utilizar información ya relevada a campo para empezar a darse cuenta dónde hay que mirar con más atención a estos sistemas naturales. Bien. Bueno, una cosa que no detallé mucho, pero que se vio a lo largo de la tesis, fue de alguna manera, primero los no indicadores, ¿no? Cómo el suelo parece bastante estable, al menos en los niveles que analizamos en cuanto a las propiedades físicas y químicas, y cómo el uso también por parte de los animales no estaba siendo el principal indicador, que eso suele ser algo que se dice mucho, ¿no? Como quizás estamos yendo a una recuperación, pero ya hay animales, bueno, no hay recuperación. Bueno, quizás es para poner la lupa ahí y ver si realmente en qué medida está afectando el componente animal. Y por otro lado, lo que siempre fue muy significativo y que daba como quizás la forma más esperada de estas trayectorias tenía que ver con la estructura forestal. Quizás las mediciones que ya se hacen para los inventarios forestales serían útiles porque incluye el área basal y tal. Y luego, en cuanto a la diversidad, para mí la diversidad del sotobosque también es un buen indicador, pero también depende del objetivo, ¿no? Porque yo creo que si el objetivo es de conservación de la biodiversidad, bueno, hay que hacer un estudio más profundo de cómo cambian estas dinámicas de las plantas, del sotobosque en este caso. Em, pero yo creo que quedándonos con datos de inventario y quizás haciendo un estudio, un relevo de las especies del sotobosque, ya podemos ir tomando como inicios de estos indicadores de conservación, de recuperación. Buenísimo. Sí. Bueno, y por ahí, por último, más reflexivo nomás, hoy en día, ¿cómo ves el aprovechamiento forestal en el territorio donde estuviste analizando tu tesis? Digamos, ¿qué problemas o qué oportunidades existen hoy en día en estos sistemas? Em, lo que yo creo es que bueno, está muy, bueno, hay grandes empresas haciendo aprovechamiento, están usando cortas de protección principalmente, que lo que se ve es que dan, bueno, no solo mis resultados, ¿no? Pero que están dando un buen resultado en general y también les permite un aprovechamiento adecuado del volumen de madera. Yo creo que se podría implementar mucho más la retención variable,
por incluir este doble objetivo de conservación y que al final del día no nos muestra una diferencia con las cortas de protección, ¿no? Entonces, en el sentido de lo que se puede aprovechar productivamente hablando. Entonces, yo creo que incluir estos agregados, esta forma de conservar porciones del bosque natural, brindan muchos más beneficios que pérdidas y eso es tiene su desafío quizás metodológico en cuanto a las extracciones, en cuanto al diseño del paisaje, pero yo creo que sería, que ahí hay oportunidades, ¿no? Y bueno, y otros, los floreos se dejaron de aplicar, pero bueno, calculo que sí, por lo que vemos, son de los tratamientos que menos modifican el bosque, entonces quizás pueden destinarse a algunas zonas para hacer este tipo de tratamientos y bueno, y no olvidarse de que siempre la conservación se suele pensar en ex situ, ¿no? Como en un parque nacional, pero hoy en día la evidencia es que hay que conservar también en los paisajes productivos y no es suficiente. Entonces, para mí todo esto son oportunidades de aplicación. Bueno, muchas gracias, no tengo más preguntas. Excelente trabajo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Soliani. Bien, doctor Fernández Schieder, ¿quiere hacer alguna consulta, pregunta? Jimena, felicitaciones, primero que nada. Se nota la cantidad de trabajo que hay. Se notaba cuando se tuvo que leer la tesis. Te felicito por la presentación, la verdad que las otras revisoras también lo destacaron porque era una tesis difícil que invitaba al desafío para hacer una presentación compacta en tiempo y amena para el que está escuchando, la verdad, excelente. La tesis también te felicito, como te vuelvo a repetir, se nota que hay un montón de trabajo, que hubo un montón de trabajo, y bueno, está reflejado en la cantidad. A mí me resultó una tesis, no sé si la palabra es difícil, pero hay un montón de información, que hay un montón de gráficos, un montón de tablas que bueno, lograste contar lo que querías contar y que sea amena la lectura. Pero por ahí, si tengo que hacer un comentario, que no es una crítica, es un comentario, un poco eso. Quizás había tablas o figuras que representaban más o menos lo mismo y al lector te agrega como capas de información y dificultad y de dispersión. Pero más allá de eso, excelente trabajo. Así que felicitaciones para vos y para el equipo. Yo mucho más para agregar y preguntar no tengo, pero me interesaría por ahí conocer un poco tu opinión. Tampoco es mi área de expertise, pero bueno, tu tesis se basa en el concepto de resiliencia y discutís mucho eso. Hoy en día se está como discutiendo un poco el concepto de resiliencia junto con cambio climático. Y también hay algunos enfoques que hablan de cómo manejar para lo indeseado, ¿no? Que es un poco, no sé si lo opuesto a la resiliencia, pero es como una visión distinta, ¿no? No sé si con todo lo que has leído, trabajado y pensado en estos años, tenés alguna opinión o algún comentario respecto de eso. Y lo otro es preguntarte entonces, así yo como gran conclusión o como gran mensaje que me llevo de tu tesis, de tu presentación, es que todos los tratamientos que se han aplicado y se aplican, hoy en día estarían confluyendo hacia la misma dirección, que es una recuperación de la dinámica natural de los bosques de lenga en sus distintas etapas, ¿no? Vos mostrabas como el floreo, creo que era el floreo 4, después como de 40 años, se está acercando a una estructura de un bosque joven, un bosque natural con una estructura joven, ¿no? Entonces, eso, digamos, lo que está diciendo es que más allá de cualquier manejo, o sea, que esos 3 o 4 sistemas silvícolas que se podrían aplicar,
serían como indistintos entre sí. ¿Es así? La pregunta, O, bueno, o- o vos considerás que hay alguno, bueno, ahí un poco lo respondiste de lo que te dijo cuando le respondiste a Carolina. Vos ponderás la retención variable un poco sobre los otros sistemas. claro, No me termina de quedar en claro en base bien, al por qué. bien. Em, bueno, por un lado lo del cambio climático y estas nuevas resiliencias o trabajar respecto a lo desconocido de alguna manera, no sé si tengo una opinión tan informada y estudiada al respecto. Lo que sí puedo decir es que estos sistemas pueden ser muy complejos. Bueno, particularmente los bosques de acá pueden ser relativamente sencillos en comparación con otros bosques con más especies, pero las trayectorias que pueden seguir pueden ser muy variables y quizás identificando áreas de mayor vulnerabilidad climática se pueden hacer quizás estos manejos más dirigidos, ¿no? Quizás evitando tratamientos demasiado fuertes o la intervención en estas zonas que sabemos que pueden ser o que predecimos que pueden ser más vulnerables en un futuro. Pero definitivamente es un campo que necesita más estudio para saber bien cómo reaccionar. Creo que es lo que se discute bastante, ¿no? Qué hacer con tanta incertidumbre. Y respecto a las conclusiones de la tesis, lo que yo creo es que en algunas variables, podemos decir, los tratamientos muestran esto de ser indistintos luego de los 40 años. Por ejemplo, en el área basal, que vimos que se recuperó. No así en otras características, como hablábamos, la identidad de esa área basal. No es lo mismo tener un bosque lleno de árboles chiquitos de este diámetro, donde no entra un guanaco y donde por ejemplo, las aves no pueden nidificar, versus un bosque que preservó la mayoría de sus características estructurales. Entonces, creo que la respuesta es que no es lo mismo y que depende del objetivo de manejo específico, ¿no? Si queremos conservar, si queremos premiar, digamos, de alguna manera facilitar la diversidad, y los tratamientos más intensos no estarían siendo la vía. Pero si queremos hablar de, bueno, si ya estamos recuperando stock de carbono, por ejemplo, ahí no habría diferencias. Em, y por otro lado, en cuanto a la retención variable, yo, como expresaba así, parece mejor candidata por esto de estar reteniendo los dos objetivos, el objetivo de productivo y el objetivo de conservación, pero para mí, al final del día va a depender del objetivo que se tiene específico para un área. Y también del diseño en el paisaje, ¿no? Porque aplicar talas razas en la mitad de la isla va a hacer que se homogeneice la estructura de una manera que no va a permitir la biodiversidad, aunque no sea mi objetivo, pero bueno, este manejo de los bosques, también teniendo en cuenta la escala de paisaje, me parece que es importante. Así que yo ahí dejaría como un gran depende, pero como favorito a las retenciones variables. Buenísimo. Bueno, y nada, por último, yo también estuve leyendo rápidamente la tesis y ahí había la mayoría de los comentarios que hice los habías atendido y espero, bueno, que hayan sido útiles. Y bueno, de nuevo, felicitaciones y por mi Bueno, muchas gracias. parte lo estoy. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, y a todo el jurado evaluador. Pero bueno, ahora tienen la palabra los directores. ¿Quieren decir algún comentario? Guillermo, Pablo. Desde ya. Bueno, solamente para sumar un par de cosas que creo que son importantes. Primero que Jimena también tuvo que luchar con un conjunto de forestales en el laboratorio, viniendo de la biología. Eso fue un desafío muy importante. Y lo otro que también vale destacar es que esta fue una tesis que en realidad tomó muchísimos datos y que hubo que simplificar.
Y ahí la verdad que la selección de qué cosas simplificar y todo ahí donde eso es un mérito propio de Jimena, porque tanto Pablo como yo siempre queremos que fuera más. Y acá el verdadero desafío fue sintetizar esa información. Y por último, yo también me alegro desde lo personal, porque también es una influencia, una impronta que dejó Jimena en el laboratorio, es que muchas de las preguntas que hizo Sandra, Carolina y Ezequiel tienen que ver con las próximas tesis al venir. Esto no es una promoción de las próximas, pero las próximas tesis van a responder esas preguntas. Eso habla bien, en definitiva, de hacia dónde fuimos llevando esta investigación, y que Jimena lideró muy bien, y que obviamente deja su influencia en las generaciones también a por venir. Así que bueno, ya lo verán en las próximas tesis. Nada más, yo súper orgulloso. Muchas gracias. Pablo. Y voy a decir algo, es un discurso de 1 hora, más o menos. No, primero, felicitaciones, Jimena, un placer acompañarte con Guillermo en tu formación. Y gracias por volcar una información útil al manejo sustentable de los bosques, fueguinos, pero también indican un camino en otro tipo de bosques. Un poco lo comentaba, ¿no es cierto?, una de las evaluadoras ahí santiagueñas, que ese abordaje puede ser utilizado o tenido en cuenta en otras regiones del país, en bosques nativos. Felicitaciones, Jimena, y aprovecho, bueno, gracias a los evaluadores, es una tarea que lleva muchísimo tiempo, muchísima responsabilidad, no hay un plus salarial, y no sé si la sociedad lo va a querer más, pero yo aprecio muchísimo los minutos y horas dedicados a la corrección de tesis. Gracias, muchachos. Tiene que ver con nuestro sistema científico, de hacerlo cada vez mejor, más en estos tiempos. Así que, más que agradecimiento y felicitaciones, así que es una etapa concluida. La vida continúa, necesitamos jóvenes comprometidos. Un abrazo. Bárbaro. Gracias. Excelentes palabras, Pablo, Guillermo, el jurado. Pero bueno, ahora sí el aplauso para Jimena. Y el próximo paso es, estoy armando una sala donde el jurado junto conmigo nos vamos a reunir y armar el jurado presente. También está la tesista y sus directores. Así que la doctora Soliani va a leer el acta elaborada por el jurado. Bueno, entonces el acta número 131 dice: en la ciudad de La Plata, el 11 de julio de 2025 a las 9 horas, se reúnen la doctora Carolina Soliani, la doctora Sandra Josefina del Valle Bravo y el doctor Ezequiel Fernández Schieder, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la licenciada Jimena Elizabeth Chávez, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Determinación de ecosistemas nobles debidos al manejo silvícola de los bosques de Notifagus humilio en Tierra del Fuego, sinergias y conflictos entre uso, biodiversidad y suministro de servicios ecosistémicos, con la dirección del doctor Guillermo Martínez Pastur y el doctor Pablo Luis Peri, asesor académico, doctor Juan Manuel Celini. La defensa se procedió de forma ordenada, con una presentación clara de los objetivos e hipótesis del trabajo, a partir de los cuales se dio paso a los resultados y conclusiones del estudio. La presentación contempló el orden y las formas del manuscrito de la tesis, con gran destreza para resumir los resultados en la duración prevista para una defensa desde una excelente oratoria. La tesista respondió a las preguntas de los miembros del jurado con gran solvencia. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Muy bien. Felicitaciones, Jimena. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Bueno, otra doctora más de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, que te acompañamos todos desde acá. Bueno,
Muchísimas gracias al jurado evaluador, a los directores que acompañaron tanto tiempo a Jimena, a todo el desarrollo de Jimena en este doctorado, a sus familiares, amigos y todos los que están ahí acompañándola desde el CADIC. Bueno, quedamos a disposición y felicitaciones. A bailar. Muchas gracias. Bravo. A festejar Bueno, entonces. listo, colega. Gracias, muchas gracias a Un todos. abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Felicitaciones. Chao. Chao, chao. Fernanda, nosotros estamos acá, ¿no? Sí, ahora ya se pueden ir. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un placer haberte visto. Dale, igualmente. Nos vemos. Chao, Chao, chao. hasta luego. Hasta luego.